Muy buenas tardes, honorable profesora. En la tarde de hoy a mi grupo nos toca exponer acerca de la protección internacional de los derechos humanos. Como integrante tenemos a la compañera Betiún Keisha Bustamante Kenia, que es mi persona, Donaldson Amari y Jiménez Ángela. Dicho esto, daremos inicio a lo que es la parte de la exposición. A manera de introducción, tenemos que la protección internacional de los derechos humanos es un campo esencial en el derecho internacional. Este mismo busca salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas en el mundo. Ya adentrándonos en lo que es el concepto de la protección internacional de los derechos humanos, dice que se refiere al conjunto de normas, tratados, convenios y mecanismos establecidos a nivel internacional para así garantizar y promover los derechos fundamentales de todas las personas que están en el mundo. Este principio o este sistema de protección se basa en el principio de la universalidad de los derechos humanos, que el mismo establece que todos los seres humanos sin distinción alguna tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos y libertades. Este principio se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. El movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación y la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta Declaración Universal es considerada generalmente el fundamento de todas las normas sobre los derechos humanos. Dentro de lo que son las características de la protección internacional de los derechos humanos, tenemos las universales, las inalienables, las indivisibles, también tenemos las obligaciones estatales, la aplicabilidad extraterritorial, el acceso a recursos y reparación, la supervisión internacional y la evolución y adaptación de las mismas. En las universales tenemos que los derechos universales permiten que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. En las indivisibles tenemos que cada uno de ellos se va unido al resto, de tal modo que uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos que nos corresponden. En las inalienables se dice que no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones según las debidas garantías procesales. Muchas gracias. Los sistemas que articulan la protección internacional de los derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos se articula a través de dos sistemas principales, que son el sistema universal y el sistema regional. El sistema universal, entre ellos tenemos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se encarga de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los estados y emite observaciones y recomendaciones. Está el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. En el sistema interamericano de derechos humanos tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recibe la denuncia de violaciones de derechos humanos en los estados miembros de las organizaciones de los estados americanos y emite recomendaciones. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es quien emite las decisiones vinculares sobre los casos de los derechos humanos en la región americana. También tenemos el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Africano de los Derechos Humanos. Estos son algunos ejemplos de sistemas de protección regional e internacional de derechos humanos. Cada uno de ellos tiene su propio mecanismo y procedimientos para supervisar el cumplimiento de los tratados y acuerdos de los derechos humanos. Y se encargan de proporcionar un recurso para las víctimas de violaciones de derechos. Además de estos sistemas, existen los mecanismos y organizaciones internacionales que también desempeñan el papel en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial.
Principales instrumentos y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Los estados que son parte en estos instrumentos internacionales están obligados a respetarlos y a garantizar su cumplimiento. Algunos ejemplos concretos de cómo funciona la protección internacional de los derechos humanos en situaciones reales. Tenemos el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este comité se encarga de supervisar el cumplimiento de los tratados de los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido decisiones en casos donde se alega que los estados han violado los derechos como la libertad de expresión o la igualdad de género y han hecho recomendaciones para que los estados cumplan con sus obligaciones. Tras recibir recomendaciones o decisiones de organismos internacionales, los estados a menudo toman medidas para implementar cambios en sus leyes y políticas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, después de recibir recomendaciones de la ONU, algunos países han modificado sus leyes para garantizar la igualdad de género o proteger a la minoría. Estos ejemplos ilustran cómo los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos se aplican en situaciones reales para garantizar que los derechos humanos de la persona se respeten y se protejan. Los mecanismos de protección de los derechos internacionales humanos también incluyen el mecanismo de supervisión, el mecanismo de justicia y el mecanismo de asistencia. El mecanismo de supervisión, que tiene como por objeto examinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos. El mecanismo de justicia tienen como por objeto dirimir los conflictos relacionados con los derechos humanos. Estos mecanismos incluyen los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales nacionales. El mecanismo de asistencia, que tienen como por objeto proporcionar asistencia a los estados para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos mecanismos incluyen los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia y para la Infancia. La protección internacional de los derechos humanos han contribuido a mejorar el respeto y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los seres humanos puedan disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación alguna. Hola, profesora Gilla Soto, mi nombre es Amaris Donaldson y hoy le estaré hablando sobre el funcionamiento de la protección de los derechos internacionales humanos. El funcionamiento de la protección internacional de los derechos humanos implica una serie de pasos y procesos que garantiza que los derechos fundamentales de la persona se respeten y protejan a nivel mundial. Algunos ejemplos concretos de cómo funciona la protección internacional de los derechos son establecimiento de normas, acceso a la justicia, ratificación de trato con recomendaciones y resoluciones de controversia, monitoreo y presentación de informes, movimiento y organización de derechos humanos, implementación y cumplimiento. Protección de la ONU de los derechos internacionales de los humanos. Principales desafíos a los derechos humanos son derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad y seguridad, derecho a la privacidad, derecho al juicio justo. Buenas, profesora Giria Soto, mi nombre es Keisha Betium y en el día de hoy estaré hablándole un poco acerca del Día de los Derechos Humanos, las violaciones contra la protección de los derechos humanos y los derechos humanos en situaciones de conflicto. Algunos ejemplos
para las violaciones contra la protección de los derechos humanos incluyen la represión de la libertad de expresión, ejecuciones extrajudiciales, discriminación basada en género, etnia o religión, así como la detención arbitraria o tortura. También la negación del acceso a la educación, a la atención médica y condiciones de trabajo inseguras pueden constituir violaciones a los derechos humanos. Para mencionar un ejemplo, podría ser la detención arbitraria de activistas políticos que expresan opiniones contrarias al gobierno, privándoles de su libertad sin un juicio justo y limitando su derecho a libertad de expresión. Este tipo de acciones infringe principios fundamentales de los derechos humanos y socava la democracia. Otro ejemplo que puedo brindarle sería la discriminación laboral sistemática basada en la orientación sexual, donde empleadores niegan oportunidades de empleo o promociones a individuos debido a su género o preferencia sexual, violando así el derecho a la igualdad y no discriminación consagrada en los derechos humanos. En situaciones de conflicto, los derechos humanos a menudo enfrentan muchos desafíos significativos. Ejemplos de violaciones comunes incluyen el reclutamiento forzado de niños soldados, ataques indiscriminados contra civiles, el desplazamiento forzado de muchas poblaciones, asedio de servicios médicos y la negación de acceso a la ayuda humanitaria. Salvaguardar los derechos humanos en tales circunstancias implica proteger a los civiles, garantizar la asistencia humanitaria y responsabilizar a quienes violan las normas internacionales. Un ejemplo de esto puede ser el desplazamiento forzado de muchas comunidades enteras durante un conflicto armado, donde las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a amenazas, a violencia o persecuciones. Esta práctica viola el derecho a la vida, a la seguridad personal y a la vivienda, generando una crisis humanitaria y desplazamientos masivos de este tipo de comunidades. En estos casos de situaciones de conflicto, el derecho internacional humanitario es fundamental. Este cuerpo de leyes busca proteger a personas que no participan directamente en hostilidades, civiles, heridos, enfermos y prisioneros de guerra, y establece límites de conducta de los conflictos armados. Además, el respeto de los derechos humanos como los consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo crucial para garantizar la dignidad y la protección de las personas afectadas por el conflicto. La rendición de cuentas por violaciones a estos casos y principios es esencial para prevenir futuros abusos. El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, destacando la importancia de promover y proteger los derechos fundamentales en todo el mundo, sea de manera universal. Muchas gracias. Ya, a manera de conclusión, se dice que la protección internacional de los derechos humanos representa un logro muy significativo en la historia de la humanidad. A medida que el mundo enfrenta desafíos constantes en materia de derechos humanos, es imperativo que los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil continúen trabajando juntos para garantizar que los derechos fundamentales de todos los individuos sean respetados y protegidos. Los derechos humanos son sus derechos.
tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos. Muchas gracias.